Equipazo informativo, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches a quienes nos acompañan en la transmisión de este jueves ya 11 de abril del 2024 o en la del como en vivo de este viernes 12 de abril del 2024. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Equipo completo, hoy es jueves redondo, al rato estará con nosotros nuestro querido amigo el Mariachi Ninja, pero pues de entrada... Bienvenida, mi querida Blanquita Lolbe, qué gusto saludarte. Igualmente, mi querido Carlos, equipazo, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles, por supuesto, a todos en esta noche de jueves, 11 de abril, mañana de viernes 12 de abril. Estoy un poco distraída porque estoy buscando la edad a la que falleció una querida amiga mía, 76, creo que tenía, o 79, 76 años. No, la verdad es que no me acuerdo, no está. Mi querida amiga Telma Dorantes, una gran primera actriz que falleció y cuyo fallecimiento, la verdad es que me ha dolido muchísimo. Por eso quise hacer un alto, le compartí a Carlos mi necesidad, digamos, de comentarlo con ustedes, porque de verdad una mujer que contagiaba su alegría. Tuve la fortuna de verla el viernes en el estreno de su obra, y está al final de la obra de Teatro en Breve, Amo su inocencia. Ahí está mi queridísima amiga Telma, estamos juntas, ahí muy risueña las dos. Esa foto me la mandó ella y me decía que le había encantado cómo habíamos salido ambas, precisamente porque nos veíamos muy contentas. Se pierde un amigo, y a veces cuando se pierde un amigo, me parece, no sé qué opinen ustedes, qué opines, Carlos, se pierde un hermano, en este caso, pues para mí, pues una hermana. Yo siempre decíamos ella y yo que éramos, yo le decía que era como mi hermana mayor y ella decía que era su hermana chiquita. Y estamos precisamente el viernes, el personaje que ella interpretaba en una comedia muy divertida, el viernes en la noche, y pues lo que me enteré fue esta mañana de jueves de su fallecimiento, con mucho dolor y con mucha pena. Yo le rindo este tributo a mi queridísima amiga, que siempre tenía un abrazo, una palabra de aliento, muy cariñosa. Carlos lo sabe, una mujer muy cariñosa, muy expresiva con todo el mundo, llena de amor. Vaya, un abrazo hasta el cielo, donde seguro está Telma. Por supuesto que sí, Blanquita, nos sumamos a las condolencias, por supuesto, para toda su familia, todos sus seres queridos, todos sus amigos, todos los que tuvimos la oportunidad de conocerla. En mi caso en particular, muy brevemente, un par de ocasiones, a lo sumo 3, llegué a verla, lo recuerdo perfectamente bien. Siempre era cuando iba a visitarte, justamente allá a la cabina de formato 21 en Grupo Radio Centro, y siempre una mujer de una sonrisa franca, extendida, abierta, sincera para todos los que se le acercaban. Descanse en paz, Telma Dorantes, efectivamente. Sobre el hecho que mencionaste, sobre el asunto, la reflexión que le llega a uno siempre cuando un amigo, un hermano se adelanta, pues en efecto, tienes toda la razón. Los amigos, de alguna o de otra manera, son parte de nosotros mismos. Como va uno avanzando en la vida, ellos nos van acompañando, viviendo la suya de manera paralela. A veces ni siquiera es necesario verse tan seguido para saber que están allí los amigos. Con mayor razón, cuando se ve uno seguido, como entiendo era el caso tuyo con Telma Dorantes, pues el hueco definitivamente es mucho más grande, y en efecto, se adelantan simple y sencillamente, Blanquita, pero lo que siempre decimos, pues mientras los tengamos y los mantengamos en la memoria y en el recuerdo, pues siempre van a permanecer con nosotros. Descanse en paz, Telma Dorantes. Así es. Muy bien, pues vámonos a lo que sigue, mi querido Carlos. Hay que empezar porque es jueves, como decías, jueves redondo, y luego nos agarran las prisas. Corramos entonces, vamos a lo que nos truje, chencha, como dice el día.
El primer hashtag en tendencia de hoy es Ney Salvatori. Ney Salvatori porque pues una candidata a diputada local por Morena hizo la representación, la recreación de lo que viven allá en el transporte público, pues fundamentalmente en el Estado de México, y que es los asaltos en el transporte público. Fue muy criticada por eso, porque para ellos naturalmente parecía un juego, ¿no? Y desde luego que es lo último que ven en ese tipo de asaltos los pobladores que utilizan a diario el transporte público, Carlos. Sí, un error, mea culpa, por supuesto. Nay Salvatori es el nombre, creo que me falló por ahí el autocorrector, ya lo estoy corrigiendo en estos momentos. Nay Salvatori es el nombre. Sí, acá dice bien, Nay, y yo dije ella, Neida. Sí, pero ves que así lo había yo escrito, por eso digo mea culpa, una disculpa. Yo me cometí un error de dedo. Pero Nayeli Salvatori Bojalil es una política mexicana, miembro del antiguo partido Encuentro Social, fue diputada federal en el periodo 2018 a 2021. Estoy leyendo una biografía que está publicada en Wikipedia, así de simple, ¿eh? Nayeli Salvatori es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Madero. Se ha dedicado al ejercicio de su profesión, particularmente como locutora radiofónica, es lo que dicen aquí en Wikipedia. Nació el 26 de agosto de 1985. Hagan ustedes las cuentas si quieren saber la edad de la diputada, joven, evidentemente. Ella ha tenido diferentes cargos de elección popular, como hemos escuchado, pero en la actualidad, pues la candidata a diputada local por Morena, pues en uno de estos recorridos, en una de estas giras que se están realizando en estos momentos, lo que hace es levantarse en la urban en la que van trasladándose todos los correligionarios de su partido político y profiere o dice pues una clásica frase que utilizan los delincuentes cuando se suben a asaltar en el transporte público, particularmente tú lo decías muy bien en el Estado de México. Y esto, evidentemente, pues las redes sociales de manera particular no lo perdonan y ya la convirtieron precisamente en hashtag en tendencia de hoy. Claro. Prácticamente todo mundo para criticarla por la broma, consideran algunos, por lo menos dicen broma de mal gusto, si es que consideran que es tal. Pues sí, mínimamente, de verdad que ya no hayan cómo agenciarse la simpatía. Me hizo recordar aquel que llegó en un ataúd, ¿te acuerdas? Un candidato que en las elecciones anteriores, las intermedias, llegó en un ataúd, y cada cosa que hemos visto, que de verdad lo que necesitamos son propuestas, no shows. Estamos cansados o deberíamos estar ya muy cansados de los shows y deberíamos manifestárselos a estos señores de la política. Hoy como ciudadanos tenemos los distintos medios, tenemos nuestras propias redes sociales, en fin, tenemos manera de manifestar nuestro descontento por los shows y nuestra petición de que nos hagan más propuestas concretas y que demandar que nos expliquen los cómo, ¿no? De llegar a los objetivos a los objetivos de las promesas que nos hacen llegar como para ganar sus campañas. Me parece de muy mal gusto, de muy poca sensibilidad, y me parece que con toda razón fue absolutamente criticada en las redes sociales. Definitivamente. Fíjate, en el Universal escriben: ¿quién es Nay Salvatori, candidata morenista que bromeó con un asalto en Puebla? Y nos platican aquí, dicen, tras la polémica generada en redes sociales, Nay Salvatori se ha convertido en tendencia. Nayeli Salvatori Bojalil tiene un título en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Madero en Puebla. En carrera en el ámbito de la comunicación destacan empresas como Televisa, TV Azteca y Exa TV en Puebla. Su incursión en el mundo de la política fue en el Partido Encuentro Social. Posteriormente, en el 2018, fue postulada y electa diputada federal por el Distrito 10 de Puebla. El fin de su cargo fue en el 2021. Conocida como la señora de las lomas en TikTok, Nay Salvatori ha cosechado más de 2.5 millones de seguidores en la plataforma, donde sube contenido de comedia, parodiando el modo de hablar y la vida social de las señoras más ricas del país, además de abordar temas
de estilo de vida. Entiendo entonces, Nay Salvatori le da vida al personaje de la señora de las lomas en TikTok, una de las redes sociales que hemos dicho están utilizando mucho, evidentemente, en estos momentos los jóvenes. Y esta mujer, evidentemente, pues aprovechando ese asunto en TikTok, pues ahora es aspirante a diputada morenista en Puebla nuevamente. Pero pues vamos a ver si le cuesta algo esta broma. Pues vamos a ver qué pasa. Lo que yo observo es, aunque tenga una licenciatura en periodismo, lo cual no la hace necesariamente como a nadie, pues, cualquier profesión que tenga no lo hace necesariamente un buen político o un buen servidor público, pero decía, aunque tenga esa licenciatura, lo que más tiene es vocación de actriz, ¿no? Algo así, efectivamente. Bueno, y pensó que esa iba a ser una buena broma, ¿no? Además, una buena muestra de su histrionismo. Desafortunadamente no le salió bien. Nay Salvatori es nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Bueno, y se ha armado una gran polémica por el siguiente hashtag en tendencia de hoy, y por eso se convirtió también en hashtag, es Afores, ese es el hashtag. Por una iniciativa del gobierno de la República de absorber, confiscar o expropiar los dineros de las personas que tengan 70 años o más y que no hayan reclamado su dinero de las Afores. El gobierno los quiere absorber y utilizar para las pensiones del bienestar o para diferentes cosas. Entiendo que es un poco para las pensiones del bienestar o para... Es que no recuerdo, la verdad es que no recuerdo exactamente para qué dijeron, si hay algo más para lo que dijo el presidente o para lo que dijeron. Es básicamente para las pensiones del bienestar, para que la gente cuando se retire, acuérdate, pueda hacerlo con una pensión que sea equivalente por lo menos a su último sueldo. Okay. Bueno. El caso es que el asunto recibió pues muchísimas críticas, hubo muchas reacciones, inmediatamente los que están en el otro extremo reaccionaron y dijeron que de lo que se trataba era de que se querían robar las pensiones. La gente normalmente se pensiona a los 60 o a los 65 años de edad, muy pocos serán los casos de aquellos que se pensionen a los 70, pero supongo que habrá algunos que por ignorancia ni siquiera saben y eventualmente son gente muy pobre que está en zonas rurales y que ni siquiera saben que tienen una pensión, puede suceder, ¿no? Las realidades, siempre lo digo, son tantas como almas hay en este mundo, entonces no sabemos qué hay. Lo cierto es que me parece que era hasta hoy muy sano, porque ya hubo protestas en el pasado cuando los gobiernos, no solamente este, sino algún otro gobierno, hacía un ligero guiño a meter la mano en afores, pensiones o recursos del SAR cuando estaban, y me parece que es muy sano que el gobierno no se meta con esos asuntos, y sin embargo, hoy lo está haciendo, cosa que no es en general bien vista. Había quienes decían que se lo iba a robar y el presidente salió a aclarar que no se lo van a robar, que solamente serán aquellas que no han sido reclamadas y que cabe destacar que si alguien lo reclama se le va a dar. Bueno, pues ponte con el gobierno, con este o con cualquiera, no la veo fácil. Es buena la reflexión, efectivamente. Aquí el objetivo, sin embargo, dicen los morenistas, que son los que proponen esta iniciativa, el objetivo es que la gente pueda tener pensiones dignas. Pero el problema es que están hablando de una bolsa de dinero que pertenece a alguien, y de esa forma es como la mayoría de las personas que se oponen a la iniciativa morenista es como tratan de defender el asunto, diciendo, pues sí, podrá ser que tenga más de 70 años la persona y que siga su dinero guardado allí en la Afore, pero pues sigue siendo dinero de él y él sabrá si lo saca o si no lo saca, y algunos van más allá, incluso él sabrá si decide dejarlo allí y cuando fallezca, pues sus familiares lo reclaman con todo derecho si es que son sus beneficiarios. En fin, el asunto toma tintes electorales evidentemente y como todo, políticos, porque pues ya hay quienes consideran en efecto que el gobierno lo que pretende es apoderarse de las Afores. El gobierno dice, no, nosotros no pretendemos apoderarnos de las Afores, lo único que queremos es que
una bolsa de dinero que existe allí, porque ya existe, ya está ese dinero allí, pues no está siendo utilizado por nadie, está de alguna o de otra manera ocioso. Y el gobierno de México piensa, pues se podría utilizar efectivamente para nivelar las pensiones de los que vayan pues dejando su vida laboral. El asunto toma tintes interesantes, sobre todo cuando hablamos de cuestiones como derechos de propiedad y por qué el gobierno federal pues, está tratando exactamente de tomar algo que no le corresponde. Sí. ¿Se puede poner interesante la discusión? Sí. Sin embargo, recordemos que hay mayoría morenista. Me salta porque lanzan una iniciativa tan poco popular en este preciso momento y me pregunto si es que están muy urgidos de dinero. Esa es una. La segunda, a ningún gobierno le confiaría yo y le creería el buen manejo de esos dineros, ni a este ni a los anteriores. Me hiciste recordar cuando te dije, más bien recordé que yo solía decir, lo que he aprendido de política, de los políticos, es que cuando te dicen que no, es sí. ¿No? Y viceversa, pues sí. Entonces, lo que observo es que, y ya lo habíamos comentado aquí hace varios meses, que si en algún gobierno se ha hablado de miles de millones de dineros, es en este gobierno. Se ha hablado muchísimo de dinero y de sacar dinero de aquí, de allá, y de los bienes, de los bienes confiscados y tal, y parece que de todas maneras no alcanza para todo lo que quieren hacer. Yo creo que todo, en todo caso, lleva su tiempo y si piensan seguir con su proyecto, pues tienen tiempo para seguir adelante, pero no es necesario hacerse de las propiedades de otros como para ello. Me parece que esto puede dar un mensaje de desconfianza, no solamente para los ciudadanos, para muchos de los ciudadanos, claro, que aquellos que se lo crean así a pie juntillas y que consideren que los políticos son súper honrados y que son súper transparentes, transparencia, por cierto, es lo que le ha faltado a este gobierno, más que a los otros, y miren que a los otros les faltaba, ellos pues sí estarán muy contentos, ¿no? Los que les creen a pie juntillas, pero me parece que puede haber una gran cantidad de personas que no lo creen, y creo que para esa cantidad de personas es un mal mensaje, lo mismo que para los que manejan las finanzas a otro nivel, ¿no? Para los grandes empresarios, incluso a nivel, no sé si a nivel internacional, pero insisto en lo que decía al principio, al principio me parece que es una práctica muy saludable para cualquier país, que no se metan con las pensiones de sus ciudadanos en lo absoluto, y si está el dinero ahí estancado, pues ahí que se quede, ¿no? Es correcto. Eso quizás es lo que pugnarían muchos mexicanos si se les preguntara, y por eso es que muchos dicen, pues ¿por qué no pregunta el presidente? Él que siempre es siempre está tan a favor de las consultas, y en este asunto más, pues cuando se va a hablar de recursos que son de personas que pertenecen al pueblo de México, pues que sea la gente del pueblo de México la que decida. Desafortunadamente, pues parece ser que para este tipo de asuntos no hay consultas en puerta, ni por lo menos en plan por lo pronto. Sí, caray. En fin, bueno, pues ese es el segundo hashtag en tendencia de hoy. Del asunto se va a seguir hablando, seguro se va a seguir hablando en los próximos días, y lo vamos a escuchar en repetidas ocasiones, como ya ha sucedido, en voces de diferentes análisis. Así es que, pues solamente hay que estar atentos para ver qué es lo que realmente se propone, conocer a fondo y tomar la decisión de si pues si le creemos a pie juntillas al gobierno o no le creemos, o mejor nos curamos en salud y decimos, ¿saben qué? Que a nosotros esto no nos gusta, e insisto, tenemos los medios para decirlo. En la revista Proceso, por cierto, nada más para lamentablemente abonar un poco más con el pesimismo, sí. En Proceso publicaron AMLO, 2 puntos. Recursos de las pensiones del bienestar saldrán de las utilidades del Tren Maya. El presidente López Obrador reiteró que no se tocan las afores de nadie, al contrario, se protegen. También explicó cómo es que los remanentes de los recursos no reclamados en afores pasarían al fondo de pensiones. Pero el título es lo que más llama la atención. Recursos de las pensiones del bienestar saldrán de las utilidades del Tren Maya. Aquí el asunto es que desafortunadamente, pues el Tren Maya no tiene utilidades. No. ¿Quién sabe cuánto tiempo pueda tardar en generarlas?
Exactamente, y además muchos analistas, aquí lo dijimos también, una de las grandes desconfianzas es precisamente que no va a tener utilidades, porque ¿en qué se basa para decir eso? Que grandes consorcios de trenes, de transporte de pasajeros alrededor del mundo, no solo en este país, han dejado de existir y han subsistido solamente con transporte de carga porque no salían dividendos, no había ganancias, al contrario, terminaban poniendo. Entonces, el transporte de pasajeros no da lo suficiente, porque aquí sí lo iba a dar, digo. En fin, es como, ¿sabes qué? Pensarse que ya se está montando en la burra, dicen por ahí, sin tenerla todavía, ¿no? Más que nosotros. Exactamente. Algo así. Sí. Ay, pues ya veremos qué es lo es la burra de otro. Esto es lo mejor, por supuesto, eso es lo mejor de todo. Pues Afores fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, por todo esto. Justo aquí dice, curiosidades, según escuché, el Tren Maya no dará utilidades en años. Yo creo. En varios años, sí. Claro. Sí, pues es lo que decíamos. Bueno, el último hashtag en tendencia de hoy tenía que ser en algún momento, y es que ha estado tremendo el asunto. Benito Juárez, por el problema del agua contaminada. Yo creo que el gobierno de Martí Batres, francamente, híjole, ha estado dando puros pasos en falso. Ya debe tener los tobillos fracturados porque puro tropezón, de verdad. Desde el principio, cuando dijeron, porque esto es un asunto que compete al gobierno de la Ciudad de México, no al gobierno local, no a la alcaldía propiamente. Entonces, cuando los vecinos se quejaron, porque se quejan por el suministro de agua potable, les dijeron que eran sus cisternas, ¿no? Un montón, miles de cisternas que estaban sucias, ¿no? Imagínense nada más. Pero resultó que no eran esos, y luego dijo que, pues no, que no era gasolina, que era una especie de aceite. Bueno, pues tómatela tú, ¿verdad? Me hubieran dado ganas a mí de decirle. Y ahora me llamó mucho la atención el mensaje que mandó Martí Batres, donde decía que se había detectado ya el pozo donde se había originado, a ver cómo dice, sobre la problemática del agua, pero nunca habla de agua contaminada, ni mucho menos. Se ocupa mucho de no utilizar esa palabra para no asociar al gobierno, supongo, es un poco la técnica del presidente López Obrador, con cosas negativas. Es ese. Y luego, el mensaje, el recargoncito a Benito Juárez y Álvaro Obregón, que dicen que si no ayudan no estorben. Los que sí han ayudado son la Sedena, Guardia Nacional, Semar y Pemex. El alcalde de Iztapalapa también ya nos ofreció ayuda. Iztapalapa no sé cómo va a ayudar, si en Iztapalapa falta mucha agua, ¿no? Pues pero bueno, ya instalaron y están, por lo pronto, Guardia Nacional o Sedena sí ya están ahí muy presentes, haciendo pues lo que se debe haber hecho desde el principio. Sí, quizás el principal error desde mi particular punto de vista del gobierno de la Ciudad de México fue desdeñar a los vecinos. Claro. Los vecinos empezaron denunciando un olor a combustible. Y ya tenía meses además. Y desafortunadamente no les hacían caso. Y por desgracia, pues en ese no hacerles caso, los vecinos empezaron a unirse, cada vez fueron más, se juntaron cerca de 2,000 de ellos que reportan algún tipo de problema. Y ya cuando fueron varios y ya cuando empezaron los bloqueos en la Avenida de los Insurgentes y el Eje 4 Sur, la Avenida Xola, ya van 3 días de bloqueos. Este viernes, de hecho, se cumple el 4º día en el que podrían levantar el mismo, pero todo dependerá de las negociaciones que tengan con el gobierno de la Ciudad de México. Aquí el asunto es que el gobierno de la Ciudad de México al principio no les quiso atender, como bien dices. Mencionó que era un problema seguramente de sus cisternas o de sus tinacos y que la recomendación era que los lavaran, cuando ahora nos damos cuenta que después de que hicieron su chamba en el gobierno de la Ciudad de México, pues encontraron el origen del problema, y es un pozo que se encuentra en la colonia Alfonso XIII de la alcaldía Álvaro Obregón. De ese pozo que abastece a los domicilios que reportan
la Son 8 irregularidad colonias, si no me con el equivoco. líquido en 8 colonias de la alcaldía Benito Juárez, efectivamente, pues ese pozo les abastecía a todas ellas. Se dijo ya, el gobierno lo dijo, ya lo limpiamos, ya lo cerramos, ya no van a recibir agua de este pozo, así que será cuestión de tiempo solamente, unos 15 días, para que la tubería se limpie y salga todo el remanente del material que se encontró, y que eso es lo que precisamente la gente denuncia y reclama, mejor dicho, que no haya claridad en la información del gobierno de la Ciudad de México para que les digan con claridad qué es lo que se encontró en el agua. El jefe de gobierno, como bien lo decías tú, ha publicado diferentes mensajes en la red social para informar, explicando que pues sí se encontró un problema, pero que no había ninguna posibilidad de que fuera un asunto explosivo ni nada de eso. Pero pues los vecinos ya días después reciben esta información y pues como dicen, yo ya no le creo tanto al jefe de gobierno, y por eso es que los vecinos siguen bloqueando, algunos de ellos, la avenida de los Insurgentes en su cruce con el eje 4 Sur Xola, y solamente aceptaron dejar el paso del Metrobús para que el transporte público pudiera correr, porque ni el transporte público estuvo corriendo el día de ayer y en las primeras horas del día de hoy, vale la pena mencionarlo. Fue por ahí después del mediodía que llegaron a un acuerdo y dijeron, órale, ya vamos a dejar pasar el Metrobús. Pero la gente quiere explicaciones, y lo peor, algunos de ellos empiezan a denunciar que ya tienen problemas en los ojos, problemas en la piel por haber usado esa agua. Y entonces le piden al gobierno que declare o que atienda el asunto como si se tratara de una cuestión de salud pública. Claro. El gobierno no sabemos si vaya a hacer eso o no, lo que sabemos es que pues el ejército ya está en el lugar con plantas potabilizadoras, entregándole agua a la gente, y ahora sí, el gobierno de la Ciudad de México pues está tratando de darle solución y respuesta, pero pues los vecinos también ahora ya de alguna manera empoderados, pues se van a agarrar de allí para que el jefe de gobierno pues les diga, a ver, ¿qué caramba pasó? Algo importante, Blanquita, que vale la pena mencionar. Durante el día se difundió en las redes sociales un documento que empezaron a difundir profusamente en X de manera particular periodistas, comunicadores, medios de comunicación y ya más tarde, pues políticos, evidentemente, como en este caso Fernando Belaunzarán, quien dice, Martí Batres debe renunciar, esto es muy serio. Se encontró petróleo en el agua de algunas colonias en la alcaldía Benito Juárez, después que el jefe de gobierno negó el problema y ocultó información. En realidad lo que hay es este documento que pueden ver en pantalla en estos momentos, de una empresa que se llama Basa Instalaciones, y que supuestamente es prueba de una muestra que se realizó en el agua de la alcaldía Benito Juárez, con estas características, mal olor, agua turbia, un examen con fechado el 10 de abril de 2024, explican, se realizó un tratamiento de oxidación férrica más floculación a las muestras de agua obtenidas de 3 puntos diferentes dentro de la alcaldía Benito Juárez. El tratamiento se realizó con dilución al 5% de concentración sobre muestras de 100 mililitros de agua contaminada. Dicho tratamiento se aplica para tratar aguas residuales con alto contenido de contaminantes orgánicos e inorgánicos. ¿A qué conclusión llegaron? Las 3 muestras arrojaron presencia de contaminantes orgánicos derivados del petróleo en diferentes proporciones, con variación de entre un 7 a un 20%, que en presencia de cloro se pueden generar subproductos cancerígenos. Según esta es la conclusión de Basa Filtros. Este es el documento que se está difundiendo y que pues algunos de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez que se están manifestando allí en Insurgentes y Xola dicen que en efecto pues ellos tienen conocimiento de este documento. A ver qué es lo que pasa. Por lo pronto el gobierno de la Ciudad de México pues está en espera de mayores resultados de los análisis que siguen haciendo, pero la gente por estas razones sigue intranquila. Claro, claro, claro. Oye, ¿cómo se califica la actitud? Porque eso fue la actitud negligente de un gobierno que por no atender un problema que era de carácter urgente, pues el agua siempre tiene que ser tiene que ser prioridad.
genera otro que es, como en este caso, como lo mencionabas, un problema de salud. ¿Qué se tiene que hacer? Es decir, tienen que resolver, porque no lo han resuelto en realidad todavía el problema del agua. Les están llevando el agua pues por tandeo, ¿no? Que es lo que está haciendo finalmente el ejército mexicano. Si bien por el momento no se las están cobrando, no sabemos si después vaya a haber, ya sabes, nunca falta el que ve el área de oportunidad y hace su transacción. No, pues sí, la verdad, así es así se comporta la realidad y las personas que la protagonizan. Pues sí. Pero, ¿qué debe hacer un gobierno que después de la actitud negligente, cuál es su obligación? Después de la actitud cuya actitud negligente origina problemas de salud en la población para la que trabaja. Pues mira, lamentablemente, la misma pregunta que tú te hiciste, se la han hecho algunos políticos que incluso ya acudieron a presentar una denuncia en contra del jefe de gobierno. Pero desafortunadamente, ya lo sabemos, cuando se trata de denuncias presentadas de políticos contra políticos, pues lo único que llevan detrás es una intención pues de politiquería y de llevar agua para su molino. Al final de cuentas, si le hicieran los pobladores, seguramente el presidente diría que están manipulados y que son parte de la oligarquía y que ese tipo de cosas, lo que ha dicho de los padres con cáncer y ese tipo de cosas. Por supuesto. ¿Qué trabajo le va a costar decir eso? Como sea, el presidente ya se manifestó sobre el asunto del agua en la mañanera de este día jueves 11 de abril, dijo que se estaba investigando el asunto. Ahora, con todo este escándalo y con el hecho de que los vecinos pues no le dan carta blanca al gobierno de la Ciudad de México ni le creen al 100%, pues a ver qué dice el presidente en la mañanera justo de este viernes 12. Bueno, Benito Juárez fue nuestro tercer hashtag en tendencia de este día. Ya llegamos a las efemérides. Vamos a comenzar con la primera que nos corresponde. 11 de abril de 1431. Un fuerte terremoto destruye la población de Atarfe, en Granada, España. Según el Instituto Universitario de Investigación Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, realmente hubo dos grandes terremotos destructivos en 1431. Uno en abril y otro en julio. El de abril, con bastante seguridad, tuvo su epicentro en la localidad de Atarfe, situada a unos 8 kilómetros de Granada y a unos 5 kilómetros de Peligros. La intensidad en la escala de Mercalli se ha estimado que sería de entre 8 y 9, y ocurrió cuando las tropas del rey castellano estaban acampadas en Ciudad Real, en plena Castilla, ya de camino al reino de Granada para empezar la campaña militar. Eso se interpretó, evidentemente, como un mal augurio, según todos los cronistas de la época. ¿Qué tal? 11 de abril de 1431. 11 de abril de 1812 en México se publicó el periódico insurgente El Ilustrador Nacional. O el Ilustrador Americano, también le decía. ...1857... El 11 de abril de 1857 se promulgó en México la Ley sobre Derechos y Obvenciones Parroquiales, conocida como Ley Iglesias, 1857. Entre otras cosas, contemplaba que cualquier miembro del clero que cometiera un delito iba a ser juzgado por leyes civiles. Eran las leyes, parte de las leyes de reforma de Benito Juárez. Interesante. Luego, el 11 de abril de 1865, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, realizó su último discurso antes de ser asesinado.
11 de abril del año 1905, Albert Einstein publica la teoría de la relatividad especial sobre la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias. La teoría de la relatividad general, esa será publicada hasta el año 1915, pero el 11 de abril de 1905 fue esta, la de la relatividad especial. Llegamos a 1944. El 11 de abril de ese año se interpreta por primera vez El amor brujo de Manuel de Falla. Sucedió en Nueva York, allá en los Estados Unidos. ...11 de abril de 1954... un estudio de la empresa Knowledge, True Knowledge, analizando cálculos estadísticos con 300 millones de datos históricos desde los años 1900 hasta el 2010, concluyó que este día fue el más aburrido de la historia, en el que nada importante aconteció. ¿Qué le parece? 11 de abril de 1954. Muy chistosa esa efeméride, ¿verdad? Sí, curiosísima. Sí. 11 de abril de 1970, despega el Apolo 13 desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, con destino a la Luna, en la que finalmente no pudo posarse por un incidente técnico y pasando a la historia por ser el fracaso más exitoso de la carrera espacial. ¿Qué tal? ...11 de abril del año 1987... Israel y Jordania firmaron un acuerdo de paz en Londres, en el Reino Unido. ...11 de abril del 2001... ...11 de abril del 2001... ...a ver si se acuerdan... ...la selección de fútbol de Australia le ganó 31-0... ...a Samoa Americana... ...en un partido que, claro, ha quedado para la historia. 1-0, imagínate. ¡Qué bárbaro! Eso es una goleada de verdad. No, hombre. ¡Qué barbaridad! 12 de abril, como en vivo, 12 de abril del año 1204. Durante la Cuarta Cruzada, Constantinopla fue conquistada. En 1204, durante la Cuarta Cruzada. 12 de abril de 1867, el general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México dominada por fuerzas imperialistas. 12 de abril de 1942. 12 de abril de 1942 ocurre una explosión de gases en una mina de carbón en Hokkaido, Manchuria, en China. Causó la muerte de más de 1,500 mineros, convirtiéndose así en la peor tragedia minera en la historia. 12 de abril de 1954, muere Francisco J. Mújica, constituyente de 1917 y cercano colaborador del presidente Lázaro Cárdenas. Su influencia fue decisiva para la expropiación petrolera. 12 de abril de 1955 se declara segura y efectiva la vacuna contra la polio en Estados Unidos, desarrollada por el doctor Jonas Salk. 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, es puesto en órbita con éxito a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre en llegar al espacio. ¿Qué tal? 12 de abril de 1981, 12 de abril de 1981, el transbordador espacial de la NASA Columbia parte con éxito en su primera misión orbitando la Tierra
36 veces, una misión de 54 horas y media. Fue la puesta en marcha del programa de transbordadores de la NASA, que comenzó precisamente en 1981 y culminó en el año 2011. El 12 de abril de 1992, cuando se inauguró, me acuerdo que este fue una notición, se inauguró Euro Disney en las inmediaciones de París, en Francia. Finalmente, 12 de abril del año 2001, por primera vez se celebró la noche de Yuri en conmemoración a la primera persona, precisamente Yuri Gagarin, que fue la primera en viajar al espacio el 12 de abril de 1962. Pues le hicieron una noche y una efeméride en el 2001, la noche de Yuri, así se llama. No Yuri la cantante, ¿eh? Yuri no, claro. Vámonos a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue de una vez. Ya estamos por acá. Lo que sigue es darle la bienvenida a nuestro amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano. Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja para los cuates. Bienvenido, maestro. Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches, Blanquita, Carmen Hola, Castro, Caósfera, Carlitos, la producción, la gente que nos acompaña. Y antes que nada, pues nuestras condolencias para Blanquita. Estábamos escuchando hace un momento esto que nos platicaba. Y bueno, pasando a otro tema que de pronto nos causa extrañeza. Fíjense, Blanquita y Carlitos, que estábamos viendo que el secretario de Seguridad del Estado de México, de nombre Andrés Andrade Telles, él aparece en un documental que se llama Duda Razonable. Él fue el abogado defensor de 4 personas que fueron detenidas, sentenciadas por un secuestro, injustamente presas estas personas, finalmente fueron liberadas, y con ese antecedente del secretario de Seguridad del Estado de México que llega con la gobernadora Delfina Gómez, pues nos encontramos con una sorpresa un tanto extraña. El día de ayer por la tarde empezamos a ver algunas publicaciones al respecto, y gracias a la producción, porque nos pone aquí un comunicado que tanto Haz Valer Mi Libertad como el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero hacen referencia a algo que publicó en un video el propio secretario de Seguridad, donde menciona que hay unos colectivos y que en asociación están realizando un cambio en sus propuestas o en sus demandas de justicia, y de pronto menciona a Haz Valer Mi Libertad, mencionando que participan en un plantón aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo, y que han convocado una huelga de hambre dentro de los penales. Gracias a la producción, aquí está precisamente el comunicado donde Haz Valer Mi Libertad, con el respaldo del Ceferino Ladrillero, pues aclaran que no se trata de ellos, y hay un video, lo estuvimos revisando, y esto que declara Andrés Andrade, pues está completamente equivocado. No sabemos si se confundió de colectivo, porque resulta que quien está realizando esa acción es un colectivo que se llama Presunción de Inocencia y Derechos Humanos. Y esta situación que plantea, además Andrés Andrade dice que él no tiene las facultades, que bueno, que él no puede estar reuniéndose con las personas de estos colectivos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Bueno, que además de esta situación que pone en mal a Haz Valer Mi Libertad, porque no es quien convoca esto, hay que recordar que Haz Valer Mi Libertad tiene un plantón que ya tiene 316 días en Plaza de los Mártires, allá en Toluca, frente al Palacio de Gobierno. Esto inició con Alfredo del Mazo, pero precisamente en esa posición en la que están en la Plaza de los Mártires, muchos de los funcionarios, incluyendo al secretario de Seguridad del Estado de México, por ahí circulan, por ahí transitan, ahí entran a sus instalaciones. Ahí está Palacio de Gobierno, está el Palacio Legislativo, está el Poder Judicial, está, bueno, ahí están los poderes que diarios circulan por ahí y ven que las compañeras están desde hace 316 días, que además el tema fue llevado a la mañanera gracias a la periodista de AD Noticias, Isa García, en días pasados,
El presidente dice que, bueno, pues serán atendidos por la gobernadora Delfina Gómez, que habrá también por parte de Rosa Isela, que es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Y bueno, aquí gracias a la producción, porque fíjense que aquí está en el tuit del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Ante las falsas declaraciones de Andrés Andrade Telles, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, solicitamos aclarar dicha información falsa contra las mujeres del colectivo Haz Valer Mi Libertad. Aquí arroban a Delfina Gómez, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la CODEM, Arturo Saldívar, y ahí, pues ahí está partecita del video donde Andrés Andrade Telles, pues considero que se equivoca, parece que mezcla los temas, no conoce los colectivos, perdón, Blanquita. Digo que ojalá sea un error y no sea con mala intención. Sí, porque, o sea, las situaciones, se trata de dos colectivos diferentes, se trata de dos situaciones diferentes en la manera de llevar la protesta y la lucha. Las compañeras de Haz Valer Mi Libertad siempre anuncian con anticipación qué es lo que van a realizar, siempre es de manera pacífica, realizan esto también en fechas representativas donde muchos tendríamos que celebrar, pero quienes tienen a un familiar injustamente preso, pues no es así. El señor Andrés Andrade menciona que le están señalando a él de manera directa, que bueno, que hay unas situaciones que él no puede manejar. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando el día de ayer y el día de hoy, pues ya están en negociaciones con este otro colectivo, que han sido recibidos pues hasta por la Secretaría de Gobernación, que ya tienen ahí con PODEM también una mesa de negociación, y con el propio Andrade Telles? Cuando las otras compañeras, nuestras compañeras de Haz Valer Mi Libertad, tienen 316 días en plantón y no han sido recibidas y no les han abierto la puerta de la CODEM, que les han puesto cadena y candado para no permitirles la entrada. Es la segunda ocasión que acuden las compañeras, y a pesar de que el presidente en la mañanera, porque no solamente fue a de Noticias, fue Noticias Portal o Portal Noticias, también otro medio de comunicación del Estado de México, que después de la participación de Isa García vuelve a mencionar el tema. Ahí está, gracias a la producción, la compañera Isa García de AD Noticias, que lleva el tema a la mañanera. El presidente instruye que sean recibidos por la gobernadora Delfina Gómez, que Rosa Isela García, perdón, se me fue el apellido, Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, pues que atiendan la problemática. Pues hasta este momento no han sido recibidas, no han sido atendidas, la CODEM les pone una cadena en la puerta, no les permite entrar, y ahí está la situación. El otro colectivo del cual tendría yo que decir que teníamos el conocimiento de que quien lleva este otro colectivo, Humbertus Pérez Espinosa, bueno, ha tenido una serie de declaraciones y comentarios sumamente ofensivos en contra de compañeras de otros colectivos, en contra del Seferino Ladrillero. Decidimos no hablar de estos temas. Tenía yo el conocimiento pleno a través de audios que no se obtuvieron de manera ilícita, que el propio señor les mandaba a las compañeras con comentarios sumamente despectivos, racistas y misóginos. Bueno, pues resulta que el colectivo, no estamos en contra de la lucha de ese colectivo ni de las personas que forman parte de él, pero sí tenemos conocimiento de que el señor que dirige ese colectivo ha tenido estos comportamientos completamente reprobables. Decidimos no meternos en esas dinámicas de discusión, porque eso afecta obviamente la lucha, las acciones que se tienen que llevar a cabo, pero estamos viendo esta diferencia. ¿Cómo es posible que, además de una confusión que no es aclarada, porque le achacan a Haz Valer Mi Libertad el haber realizado acciones en una huelga de hambre al interior de los penales, no fueron las compañeras de Haz Valer Mi Libertad, no tenían un plantón aquí en la Ciudad de México? Por lo tanto, estábamos esperando que hubiera una aclaración por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la cual no ha ocurrido. Sin embargo, ya hubo una mesa de negociación con el otro colectivo, incluso ya en la Secretaría de Gobernación, y seguimos esperando y seguiremos esperando que, a pesar de que se haya llevado el tema a la mañanera, pues las autoridades del Estado de México atiendan a las compañeras de Haz Valer Mi Libertad. Ahí estamos viendo estas imágenes donde dos medios de comunicación llevan el tema, se está exponiendo de qué es la situación, la problemática de Haz Valer Mi Libertad, instruye el presidente a que lo atienda la gobernadora Delfina Gómez, que dice el presidente es una persona sensible, que seguramente está enterada de esto,
que lo vea Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, y esto no ha ocurrido. Entonces, la situación es, tendríamos que preguntarnos también por parte del secretario de Seguridad del Estado de México, si tiene real conocimiento de qué lucha lleva cada uno de los colectivos, si sabe diferenciar qué colectivos son los que están en la lucha. No dudamos del compromiso del secretario de Seguridad, que precisamente es un abogado que ha estado involucrado en la defensa de personas injustamente presas, lo cual también él lo menciona en el video que estamos haciendo referencia, donde él da una conferencia de prensa, refiere su experiencia al respecto, y entonces tendríamos que decirle, señor secretario, no se equivoque, no confunda los colectivos y atienda también a las compañeras de Haz Valer Mi Libertad. Ya atendió al otro colectivo del cual mencionaba que él no tenía las facultades para hacerlo, pues ya están ahí en la mesa de negociaciones, ya vimos las fotografías donde aparece con, por cierto, la titular de la Comisión de Derechos del Estado de México, Mirna García Morón, pero a las compañeras de Haz Valer Mi Libertad hasta les ponen candado y cadena para no permitirles la entrada, para precisamente dialogar. Entonces, ese tipo de situaciones, pues nos llama la atención, nos preocupa y estamos pendientes de que se haga la aclaración de qué colectivo fue el que convocó al plantón en la Ciudad de México, la huelga de hambre en los penales, porque no fueron las compañeras de Haz Valer Mi Libertad, a las cuales reitero y repito, y con eso voy a concluir, no han sido recibidas por ninguna autoridad del Estado de México. Eso es de verdad lamentable, Blanquita y Carlitos. Sí, vergonzoso, de verdad, sí. Cobardía, o cómo se le llamaría, no lo sé. Que no les Sí, importa, es inexplicable, ¿no? no les importamos. Los ciudadanos no les importan. Perdón, Carlitos. No, pero digo, pero lo que parece es que es inexplicable. ¿Cómo es posible? Es decir, no son tontos, mi estimado Mariachi y Blanquita, amigos del equipazo. Los funcionarios no son tontos, saben quiénes son los colectivos. Pues vaya, cuando nosotros cubríamos marchas, manifestaciones, plantones, sabemos que hay personal que anda metido en las marchas con sus radios, comunicadores, y andan dando información a Gobernación, a la Secretaría de Seguridad. Es decir, no nos chupamos el dedo. ¿Cómo es posible que se confunden supuestamente de colectivo? Eso de confusión me parece que tiene lo menos. Eso tiene una intencionalidad, desafortunadamente, muy clara, y es lamentable que desafortunadamente las autoridades que llegaron quitaron a un gobierno que supuestamente tenía toda la vida avasallando los derechos de las personas, y llega el que supuestamente va a brindarle esperanza a la gente, y resulta que hacen exactamente lo mismo que el anterior o hasta peor, porque ni siquiera tienen el valor de mirarles a la cara. Es algo que de verdad es indignante, pero ¿qué puede uno hacer? Lamentablemente ellos siempre tienen la sartén por el mango, y desafortunadamente hasta los medios de comunicación de su lado siempre. Los buenos y los malos, lamentablemente. Así es. Pues bueno, ahí estaremos pendientes porque ya les decía yo a las compañeras de Haz Valer Mi Libertad, pues vamos a poner una especie de marcador de día tal, siguen sin ser atendidas las compañeras, día siguiente, siguen sin ser atendidas las compañeras. ¿Cuándo van a cumplir con ese compromiso? Porque 316 días en plantón, ahí en Plaza de los Mártires, pasan los funcionarios, pasa la gobernadora, los ven a las compañeras que están ahí, y ni siquiera saben el nombre del colectivo. Háganme el favor, o sea, bueno, Sí, cómo no. Pero bueno, compañeros, Blanquita y Carlitos, muchísimas gracias, y gracias por darnos este espacio para hablar de estos temas. Nos vemos, abrazo para ustedes, ahí estamos en contacto. Al contrario, gracias a ti, abrazo. Ahí está el querido Mariachi Ninja, es el profesor Arturo Lechuga Lozano, pero es el Mariachi Ninja para los cuates aquí en el equipazo. Oigan, pues marzo fue el 10º mes consecutivo con récord de calor. 10º mes consecutivo con récord de calor. La temperatura media mundial de los últimos 12 meses es la más alta jamás registrada, superando el 1.58 grados los niveles preindustriales, según el Observatorio Europeo. Bueno, si el mundo sigue así y hoy nos estamos quejando, pues la cosa va precisamente en esa dirección, ¿no, Carlos?
Pues va en ese rumbo, precisamente en el de hecho de que el agua se está convirtiendo desafortunadamente en el oscuro objeto del deseo. En algún momento, lamentablemente, como todo, se utiliza políticamente el asunto para decir que cada vez está más cerca el supuesto día cero. Ya las autoridades dicen, ¿cuál día cero? No hay nada de eso. Pues no habrá día cero tal vez, pero lo que sí hay son colonias, demarcaciones, zonas de la República Mexicana completa que no tienen agua, que padecen sequías extremas y desafortunadamente, mientras esa es la realidad de muchos mexicanos, que tenemos que salir a las calles a corretear la pipa, que tenemos que estar esperando a ver qué día se le antoja a un gobierno darnos agua, qué días no se le antoja, agua por tandeo, agua por pipa, porque el agua que llega por la llave no es de buena calidad. Pregúntenle a la gente de Benito Juárez, sino a la de la alcaldía Iztapalapa. Ahí están en internet reportajes y reportajes de agua mugrosa que sale de las llaves que les llega a los domicilios de personas que viven en la alcaldía Iztapalapa. Esa es la realidad, pero lamentablemente la realidad siempre se ocupa de manera política y cuando ocurre eso, pues las soluciones pasan a segundo término. Bueno, de acuerdo con la Agencia Climática de la Unión Europea, estas temperaturas no fueron, este calor récord no fue totalmente sorprendente porque se lo explican por la presencia del fenómeno El Niño, una condición climática que lo que hace es calentar el Pacífico Central y cambiar los patrones climáticos globales. Ahora ya está menguando. Y lo que creen es que los márgenes por los cuales las temperaturas promedio globales se superan cada vez deberían disminuir. Incluso dicen los científicos que la temperatura máxima no fue tan excepcional como en otros meses del año pasado, que batió récords por márgenes más amplios. Hemos tenido meses récords, dijo uno de los científicos, que han sido aún más inusuales. Yo recuerdo que justo el año pasado hablamos también varios meses de que se habían roto récords. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora son récords consecutivos los que se han venido rompiendo y ahora la esperanza es que cuando termine El Niño, esto empiece a cambiar. Pero ya veremos. Ya lo veremos, por supuesto que sí. El asunto México-Ecuador va a seguir dando de qué hablar. El gobierno de México, ¿recuerdan la historia completa? Bueno, se las platico rápidamente porque el viernes pasado se metieron precisamente a la Embajada de México en Quito las fuerzas de seguridad ordenadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con la intención de sacar de allí al vicepresidente Jorge Glass, a quien acusan de corrupción. Se metieron irrumpiendo, agrediendo y amenazando. El presidente presentó videos de la violenta irrupción en la embajada mexicana en Ecuador, las presentó en la mañanera. Después de eso, se anunció que se iba a presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Se ha presentado precisamente, se va a presentar. Y en la Organización de las Naciones Unidas, bueno, pues también se ha pedido que se expulse a Ecuador de la ONU. El presidente López Obrador ha pedido a la ONU que expulsen a Ecuador. Ya contestó Antonio Guterres, dice que esa tendría que ser una decisión de todos los Estados miembros. El asunto está muy delicado. De alguna o de otra manera, prácticamente toda la comunidad de la Organización de Estados Americanos condenó el ataque, el asalto, la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana. Se considera que es un hecho de difícil rectificación y por eso ahora parte de lo que se solicita, además de que se saque a Ecuador de la ONU, pues es que haya diálogo entre México y Ecuador y que se repare el daño. Aquí la pregunta es, ¿a qué se refiere la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcenas, de Relaciones Exteriores, cuando dice que entre lo que se pide es que se repare el daño? ¿A qué se referirá? ¿Que les regresen a Jorge Glass? Eso yo lo veo bastante difícil. Entiendo que el presidente ha solicitado que haya una disculpa pública, ¿no? Que seguramente no va a querer dar. El presidente va a decir, no hay disculpas públicas que valgan para, o sea, no, que vayamos a dar, no, a ofrecer nosotros. Exacto. Bueno, ya desde hace varios días les hemos comentado acerca de la evaluación que ha salido negativa en torno al manejo de la pandemia en México de parte de evaluadores, pues, digamos que externos.
y también de las diferentes cifras que han dado a conocer distintos organismos y especialistas en torno a los servicios de salud y cómo estos pues disminuyeron, cómo han bajado la calidad de los servicios. Uno de los grandes cuestionamientos o dos de los grandes cuestionamientos son la escasez de medicinas para tratamientos específicos como el cáncer y otros, por un lado, y por el otro lado también la falta de atención a las vacunas, la disminución en los niveles de vacunación que antes México era un ejemplo a seguir en el mundo, y actualmente los niveles de vacunación que tenemos en nuestro país de vacunación básica son bajos, sobre todo para la infancia. El gobierno de México, quizás un poco tratando de paliar los efectos que esto pueda tener, que en realidad no son tantos, porque el presidente acapara toda la atención y todo el discurso, pero bueno, el gobierno de México dice que México tiene uno de los sistemas públicos de salud más grandes y de mayor cobertura gratuita en el mundo. No hablan de calidad, ¿no? Con la suma del IMSS, Bienestar y los servicios de salud estatales, logramos la cobertura del 98.5% de la población, superando a Estados Unidos, Chile, Argentina, España y Francia. Eso es fundamentalmente lo que dicen en un post con una gráfica que presenta el gobierno de México. Paralelamente, la Secretaría de Salud, de lo que decía de vacunas, emitió un aviso epidemiológico ante posibles casos de sarampión en territorio nacional. La institución hizo un llamado a la población para completar los esquemas de vacunación de los menores de edad. Bueno, siempre que haya vacunas, yo creo que la población lo podrá hacer. Además, hay un movimiento. Hay una campaña. ¿Una campaña? De vacunación en estos momentos precisamente contra sarampión y rubeola. La gente que quiera, que necesite, que requiera, puede acudir a cualquier centro de salud y se supone que se la van a colocar, porque es una campaña que está en estos momentos justo con el objetivo pues de solventar todas las deficiencias de vacunación que hubo durante la pandemia. Ok. Rápidamente, vámonos con una muy breve. El INE rechazó suspender las mañaneras de AMLO. ¿Por qué rechazó suspender las mañaneras de AMLO? Porque lo había solicitado Xóchitl Gálvez. Fue Xóchitl Gálvez la que le pidió al Instituto Nacional Electoral que detenga las mañaneras del presidente López Obrador, dice Xóchitl Gálvez, porque el presidente no se sabe callar. Sin embargo, en el INE le dicen que no a Xóchitl Gálvez, no hay razón para suspender las mañaneras. El presidente dijo que si las querían censurar, ¿cómo nos van a silenciar? Y las libertades. Es crítico que la oposición haya solicitado esto, que Xóchitl Gálvez lo haya solicitado. También el INE bate otra petición de Xóchitl Gálvez para la regulación adicional a programas sociales. Fue una petición a nombre de la candidata para que se establecieran medidas adicionales para regular el uso de programas sociales en lo que resta del proceso electoral, pues el próximo domingo arrancará una campaña en contra de la coacción del voto, pero el INE consideró innecesaria la petición, primero porque hay leyes y normas que establecen los límites y las prohibiciones del uso de programas sociales, y la autoridad electoral no puede imponer normas adicionales por encima de las leyes vigentes. Fue parte de lo que dijo el INE. Ahí empieza a hacer agua el Titanic, se dice por allí, y me refiero desafortunadamente para la democracia de este país, pues en la candidatura de Xóchitl Gálvez. Yo no sé si tú lo veas de la misma manera, Blanquita. Después del primer debate del domingo, el hecho de que incluso pues hasta opinadores de la derecha, como les dice el presidente López Obrador, hayan considerado que le faltó mucho a Xóchitl, pues desafortunadamente no las ha traído todas consigo, y el día de hoy otra vez comete, pues no sé si un gazapo, pero Xóchitl Gálvez en uno de los eventos en los que estuvo, pues le contesta a Claudia Sheinbaum en su mensaje sobre la vivienda, el asunto de que pues decía Xóchitl Gálvez que Claudia Sheinbaum rentaba y no tenía una casa a su edad, y eso aparentemente era un motivo de orgullo para Xóchitl Gálvez, que se atrevió a decir que pues si a los 60 años no tienes un patrimonio, es por güey, y desafortunadamente pues tener 60 años y no tener un patrimonio, claro que está mal, pero pues decirlo de esa manera, decir que si a los 60 años no tienes un patrimonio es por güey, ella pensó que todo mundo iba a entender
que Que le ese está hablando a mensaje Claudia. dirigido efectivamente a Claudia Sheinbaum. Eso pensó ella en su cabeza con toda seguridad, pero pues lamentablemente la gente escuchó el mensaje y de inmediato empezó a considerar lo insensible de las declaraciones de Xóchitl Gálvez, pues porque hay muchísima gente en este país que no tiene un domicilio, y no es precisamente porque no le echen ganas, sino porque desafortunadamente la desigualdad y la inequidad en todo el mundo, no nada más en este país, pues es un asunto que permite que por un lado haya personas que puedan prácticamente vivir en pañales de seda o nacer en pañales de seda, y por otro lado, pues hay personas que desafortunadamente no tienen la posibilidad, pues casi ni de los 3 alimentos al día. Esa es una realidad existente que no considera Xóchitl Gálvez, y que cuando dice llegar a 60 años y no tener un patrimonio es por güey, pues le salió mal el asunto, y desafortunadamente, aunque ya se disculpó y dijo, no hombre, pues yo me refería a Claudia Sheinbaum, pues lógicamente quienes son simpatizantes del morenismo, pues están utilizando el asunto para golpearla con todo. Sí, todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra. Debes ser más cuidadosa, debes ser más cuidadoso cuando estás en campaña. Claudia Sheinbaum, sin embargo, no se ha enganchado y dijo que no valía la pena discutir por este asunto o entrar a la polémica por este asunto. Fue Claudia la que decía, yo vivo en un departamento rentado mientras tú tienes tu casa, y entonces por eso la respuesta de Xóchitl Gálvez directamente a Sheinbaum en la disculpa dice, les pido que por favor no descontextualicen, pero de todas maneras yo como tú creo que ojalá que vuelva a agarrar fuerza o cuerpo o algo, porque creo que se está desdibujando, efectivamente. Ahora sí, me parece que se está desdibujando la candidatura de Xóchitl Gálvez. Bueno, las actividades de los... Hay una ley que me preocupa un poco o mucho. Lo publica Proceso, que avanza la reforma a la ley de amparo para que jueces no frenen nuevas leyes. Esta medida, impulsada, por supuesto, por Morena, que haría que todo pasara prácticamente sin amparos, o sea, si pasa una discusión y alguien se quiere amparar, pues ya no va a haber posibilidad si esto pasara. Morena busca evitar que los jueces federales frenen temporalmente la aplicación o entrada en vigor de leyes cuando son impugnadas mediante juicios de amparo. La reforma busca evitar que los jueces federales frenen estas leyes. La iniciativa pretende abordar un problema de interpretación y aplicación de la ley de amparo en México, particularmente en lo que respecta a la suspensión y a los efectos generales, es lo que dice el documento. Las suspensiones provisionales y definitivas son medidas que los jueces de amparo conceden para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos de quienes promueven un juicio de garantías. Se les dice, por regla general, solo benefician a quienes tramitan estos litigios. Pues sí, me parece que es riesgoso. En todo caso, habría que trabajarla con mucho cuidado, porque aunque con mucha frecuencia favorecen a los que tienen más, también una ley de amparo puede proteger a las personas de a pie de leyes abusivas o leoninas, como dicen, generadas por un gobierno, o por el gobierno, ¿no? Sí, efectivamente, hay que ponerle mucho ojo, como bien lo mencionas, de manera particular a esta reforma a la ley de amparo. Por lo pronto avanzó, eso no significa que ya sea un hecho, por eso es que hay que ponernos a estudiar para ver dónde está el diablo, ¿no? Dicen del que el diablo se esconde en los detalles siempre. Sí. Oye, ¿qué onda con esto del grupo Virreyes? Qué cosa tan tremenda. Esta es una nota que además me llamó la atención que la saque, bueno, que salen sin embargo, ¿no? Es una columna de Ricardo Ravelo, que como ustedes saben, pues ha escrito varios libros. Les dio nada más el primer párrafo, el párrafo de presentación, que dice que una amplia red de empresarios resultaron estafados por el grupo Virreyes, que encabeza Mario Giordano Silva, mediante operaciones de inversión presuntamente para importar combustible y venderlo en México. La estafa alcanza unos 800 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República. En realidad, el grupo empresarial se dedica al robo de combustibles, mejor conocido como huachicoleo. Cuentan con protección política de los gobiernos del Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, entre otros estados, y de acuerdo con la denuncia, el responsable
de garantizar la protección y enganchar a los empresarios es César Agustín Hernández Pérez, diputado federal de Morena por el Distrito 30 del Estado de México. Y en la nota se menciona a la maestra Delfina Gómez, acusan que hay la protección por parte del gobierno del Estado de México para la ejecución de este huachicoleo a gran escala, que en realidad no es un fraude. Les piden a los empresarios que le entren para un negociazo, y lo que hacen en realidad es robarse, y supuestamente es gasolina o petróleo de importación, y lo que hacen es en realidad tomar de manera ilegal gasolina de conductos de petróleos mexicanos, pero no les cumplen tampoco a los empresarios y los obligan a permanecer dentro del trato, aún sin ver ganancias. Por eso han pedido en la nota, no se dan nombres, no de los que están levantando la denuncia, ¿no? Pero no, sí de quienes podrían estar. Incluso señalan, por ejemplo, que este señor era uno de los cercanos, el que ya mencioné, de los cercanos a Adán Augusto López, y mencionan a varios, fundamentalmente miembros del actual gobierno. Por eso digo que me extraña que lo diga sin embargo, porque me parece que sin embargo es muy promorenista, es muy pro gobierno. Pues ahí está, publicado en Sin embargo, es de la autoría de Ricardo Ravelo, vale la pena mencionarlo, por supuesto. El título, Empresarios y Políticos en la Red del Huachicoleo. Ahí está en sinembargo.mx. La Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión contra Tomás Yarrington por presuntos vínculos con el cártel del Golfo. Nada más ahí les dejo. Luego viene una nota de Infobae, si pueden búsquenla, donde hace un largo recuento de todos los gobernadores de Tamaulipas, o tamaulipecos, que han estado de una u otra manera vinculados con grupos del narcotráfico. Y nada más les digo, la historia comienza en 1969, por ahí así, o antes, si no me equivoco, en 1969, con Praxedis Balboa Gojón. La nota está en Infobae, búsquenla, está muy interesante. Perfecto. Pues déjame darle las gracias a nuestro querido amigo el Mariachi Ninja Blanquita por esta, como dice Caósfera, aportación solidaria al equipazo. Muchas gracias, amigo. Viene Corcorito para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Mariachi, ese apoyo. Sí, se ve. Gracias, como siempre, por ese apoyo. Hay una nueva denuncia de un derrame de crudo tras una explosión en la plataforma Calvé. Estoy pensando muy seriamente, me ofrecieron la entrevista, a ver si la hacemos para el miércoles. Muy bien, perfecto. Bueno, pues si no quieres si quieres ya nos vamos a las buenas del equipazo, porque si no se nos hace tarde. Porque si no. No, exacto. Siempre gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio. La primera buena del equipazo está muy bonita porque este joven, pues, se fue de vacaciones a Cancún, decidido a conocer por primera vez, se fue a Cancún, en un mundo donde lo material a veces impone, dice la nota de la redacción del Mañana. Hay quienes eligen celebrar lo más importante, el amor y la gratitud hacia aquellos que siempre están ahí sin importar las circunstancias. Y es el caso de este joven originario de Tehuacán, Puebla, que optó por llevar a la mujer más significativa de su vida a un destino soñado, a Cancún. No fue una amiga, no fue una novia, no fue una no, fue a su mamá a quien se llevó este joven a que conociera Cancún. Juan se llama y comentan en redes sociales, pudo irse a Cancún con la novia, la crush o una amiga, pero eligió a la mujer más importante de su vida. Su decisión de compartir esta experiencia única con su madre, pues es un reflejo efectivamente del profundo agradecimiento que siente él por todo lo que ella ha hecho a lo largo de los años. ¿Qué les parece? Ahí está la madre orgullosa disfrutando del viaje que le pagó su hijo a las
playas de Cancún. ¿Qué Hay tal? una historia bien bonita, Carlos, que decía más adelante en la nota, que decía que cuando era niño, la mamá le decía, ven, te voy a llevar a Cancún. Y no se lo llevaba a Cancún, en realidad iban a la tienda, nada más iban a la tienda y se regresaban a la casa porque no había dinero. Pues Entonces claro. ahora ya con su sueldo, él fue por la mamá y le dijo, ven mamá, acompáñame, ¿a dónde vamos? A la tienda. Y se la llevó a Y se la Cancún. llevó a Cancún. Como Qué dice bonito, ¿verdad? Caosfera, esta es una buena del equipazo, muy amorosa y bien merecida. Eso. Muy bien, pues vamos a la siguiente buena del equipazo. En el eclipse pasaron muchísimas cosas y resulta que Osvaldo y Analí, que se conocen desde hace mucho tiempo y han sido, decía una amiga, una tía, marinovios, o Ah, desde hace como 15 años, pues se fueron a ver ahí en Dolores Hidalgo, Durango, el eclipse. Y justo al término de la totalidad, para sorpresa de ella, el joven tomó por sorpresa a la novia mostrándole el anillo de compromiso. Se presentaron ahí a Durango desde Tamaulipas para presenciar el fenómeno y llevar el registro fotográfico de ello, pero todo estaba planeado para que durante este espectacular suceso hiciera la emotiva propuesta de matrimonio. Desde luego, los gritos y aplausos del resto de los asistentes no se hicieron esperar, compartiendo la emoción de la pareja que ahora segura vivirá el siguiente eclipse, que será en su estado dentro de 28 años, pero ya acompañados por los hijos que vengan. Tienen, como les decía, alrededor de 15 años juntos, ya era momento de consolidar su relación. Osvaldo dijo, sí, ya era el momento, tenemos muchos años juntos, ya, yo tengo 39 años y ella 34, va a cumplir 35 y consideró que de esa manera, pues, que le quería pedir matrimonio porque cree que el eclipse es algo impresionante y que se quedaría grabado en la memoria de ambos. Por supuesto, después de presenciar la pedida de matrimonio, la entrega del anillo, los concurrentes al eclipse, que ya lo habían visto, voltearon a ver el otro eclipse, el eclipse de amor, sí. y empezaron a gritar beso, 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 y pues los complacieron, por supuesto. Eso. Una buena del equipazo, como dice Caos, era de mucho compromiso y nada eclipsado. Ella dijo que sí. Carmen Castro dice otra buena del equipazo, muy romántica y original. La anterior había dicho Carmen Castro, buena del equipazo, de amor de hijo, sí, Ah, qué no, bonito. muy Claro. bonito, efectivamente. Vámonos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo ocurre en Irán. Un hombre que estaba buscando cosas de valor en un contenedor de basura, se encontró una bolsa con oro y $38,000 nada más. Ah, caray, unos 623,600 pesos mexicanos. Pues aunque usted no lo crea, el hombre hizo lo posible por encontrar al dueño del dinero. De acuerdo con un medio local, el hombre que encontró la fortuna dijo que recibió una educación que consiste en devolver las pertenencias de los demás, por lo que ahora es una persona honrada y de acuerdo con la gente que fue testigo de este hecho, pues se encargó de buscar al dueño de dicha fortuna. Mis padres me enseñaron que hay que devolver lo ajeno cuando se encuentra, fue lo que declaró el hombre procedente de Aligurdars, una ciudad del oeste de Irán. Este hombre de 52 años dice, cuando comencé a clasificar la basura me di cuenta de que al interior de una bolsa había oro y dólares. Guardé el oro y los dólares durante unos días, no podía quedármelos, ya que se apegó a los principios de honradez que le inculcaron sus padres. Pues el hombre afirmó haber encontrado al propietario de la bolsa gracias a una tarjeta bancaria que había dentro. El oro y los dólares pertenecían a una mujer de cerca de 50 años, cuyo nieto había tirado la bolsa pensando que era basura. ¿Qué les parece? Como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, de gran botín, muy honesta. Pues sí. Sí. Hablando de basura, Rafael Alcaide es un ciudadano español que ha desarrollado una innovadora solución que promete cambiar el curso de la contaminación marina.
Su invento se conoce como Gravity System y garantiza que las botellas y latas floten en el agua, evitando así su hundimiento y descomposición en los océanos, con ello el daño que conllevan. El problema de las botellas de plástico, que representan una grave amenaza para el medio ambiente, ha encontrado una potencial solución gracias a la iniciativa de Al-Qaeda. Este problema, que ha plagado mares, ríos y lagos durante años, podría estar cerca de su fin. El concepto detrás de Gravity System surgió cuando Al-Qaeda, mientras navegaba en kayak frente a la costa de Gerona, observó botellas de plástico flotando en el mar. El incidente desencadenó su determinación para encontrar una solución manipulando las botellas y experimentando con diversas ideas. Finalmente, desarrolló una pequeña cámara de aire que evita que las botellas se hundan completamente. El sistema propuesto implica rediseñar los envases agregando una concavidad en la base de las botellas que luego se sellaría con una tapa circular. Este proceso no añadiría un costo significativo a la fabricación de las botellas, ya que la mayoría de los fabricantes podrían incorporarlo fácilmente. El potencial es enorme de este invento. No solo puede ayudar a abordar el tema global de la contaminación marina, sino que también ofrece una solución práctica y accesible para enfrentar la creciente amenaza de los desechos plásticos. Con esta innovación, Al-Qaeda busca no solo reducir la cantidad de plástico que contamina nuestros océanos, sino también proporcionar una alternativa sostenible y viable para el futuro. Bien por Al-Qaeda. Enhorabuena del equipazo, como dice Carmen Castro, innovadora. Y como dice Caosfera, ecológicamente innovadora. ¿Nos vamos a lo que sigue? Vámonos a lo que sigue. Ya tengo lista el primer video para dejarles a todos con una sonrisa. Ahorita se los pongo. Está re bonito. Me dicen qué tal. ¿Qué les parece esta imagen? Bésame. Una abuelita en patín del diablo yendo a recoger a su nieto. Eso es lo que llama la atención. Véanla allí en el scooter. Eso fue lo que le llamó. La del coche, ¿no? ¿Mande? La música que se escucha es la del coche. Ah, es que esa música en realidad es... Se podría decir que ya es hasta un machote, una broma vieja a la que le ponen diversas imágenes en donde aparentemente puede ir algo ocurriendo de manera muy tranquila y muy normal, y por el otro de repente aparece algo que te llama la atención de improviso, como en este caso la abuelita en el patín del diablo, y es cuando pasa la música de corre, corre, corre. Pero eso si te dedicas a ver TikTok, te darás cuenta que hay cientos de videos con esa música, y son muy parecidos en el estilo. En fin, ese fue el primero. Ya tenemos el segundo, vamos a ver si lo podemos presentar. Tiene que ver con el eclipse, efectivamente. El eclipse, recuerden que para muchas personas que son supersticiosas, pues consideran que puede generar malformaciones en productos cuando las personas están embarazadas, y en este caso, pues el abuelito con sus vacas, con sus toros, con su ganado en general, pues dijo, viene el eclipse, yo soy supersticioso y por lo tanto les puso unos cordones rojos a su ganado, y de esa manera él los estaba protegiendo. A las vaquitas que estaban preñadas, ¿no? Y a los caballos que estaban preñados. Bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo se ven con diadema roja. Sí, se ven muy guapas las vacas con su diadema roja. Sí, muy coquetas. Ese es el video que se volvió viral. Más de 4 millones ya de vistas tiene por sus diademas rojas las vacas. Pues sí, independiente, por sí o por no, él dijo, yo protejo más vale a los que van a nacer. Y sí, hubo muchos comentarios. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Nos vemos por acá el próximo lunes en el Equipazo Informativo. Recuerden, a las 21 horas. Pues que les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Pásenla muy bien, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado, y no se les olvide que el equipazo somos todos. Cuídense mucho. Gracias a todos por acompañarnos. Bye.